Queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Estamos en nuestra clase del área de CTA, ¿no? Con nuestro curso de química dirigido para el quinto año de secundaria y el tema estado gaseoso. Vamos a analizar esto. Este primer tema es netamente teórico y lo vamos a analizar. Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan, ¿no? Sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí, ¿no? Mayormente en un estado gaseoso, las moléculas están separadas y buscan escapar, buscan expandirse. Esa es la característica del estado gaseoso. 1. Propiedades de los gases. La fuerza de repulsión molecular son mayores a la fuerza de atracción, o sea, caos, en otras palabras, lo que hace que el gas se expanda y ocupe todo el volumen disponible del recipiente donde esté contenido, como lo dije hace un momento. Compresividad. Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad con presión y temperatura. Acuérdense que los gases se pueden comprimir fácilmente. A mayor presión, menor volumen. Si presiona más, entonces el volumen que va a ocupar va a ser menor. Expansividad. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene por la alta energía cinética debido a un aumento de temperatura. Entender eso, ¿no? Si aumenta la temperatura, el gas se expande. Eso va a depender netamente de la temperatura. Efusión. La efusividad de un gas consiste en atravesar agujeros pequeños cambiando de una alta a baja presión. ¿Claro? Muy bien. Si pincho un globo, ¿qué va a pasar? Obviamente que hay mucha presión en el globo, por eso que se infla, por eso que se ve así todo consistente, va a tomar la forma. Pero si yo le hago un hueco pequeño, ¿qué va a pasar? Por ese hueco pequeño va a salir el gas y va a salir de un lugar, de un espacio que tiene alta presión a uno que tiene baja presión. Interesante. Sus moléculas poseen energía cinética, ya que viajan a velocidad constante, poseen fuerzas elásticas y pueden chocar contra las paredes del recipiente. Número 2. Parámetros. ¿Qué se va a usar? Presión. La presión en condiciones normales sería de una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis también. ¿Sí? 1 kilopascal o 1000 pascales. Todos ellos son equivalencias de la presión absoluta. Muy bien, ¿qué otro parámetro interviene? Ya dijimos que la presión, porque obviamente los gases se pueden comprimir. Entonces, al comprimir hay presión. Volumen, porque van a ocupar un espacio, ¿no? 1 litro, que es 1000 mililitros, y son 100 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿sí? Tener en cuenta eso, estamos hablando de agua, en especial. Otros elementos tienen características diferentes por densidad. ¿Y qué más depende? De la temperatura. ¿Se acuerdan cuando el gas se llevaba al fuego? ¿Qué pasaba? Se expandía, ¿no? Se expandía. ¿Y eso qué se debe? A la temperatura, ¿no? La temperatura, profe, el grado Celsius no, grado Celsius no sirve. Para medir la temperatura normal sí, pero para cálculos no. Lo que tenemos que usar es el grado Kelvin, que es el grado aprobado a nivel mundial. Tú te vas a la China, a la India, a Afganistán, a cualquier parte del mundo y la unidad de medida será el grado Kelvin. ¿Y cómo se calcula el grado Kelvin? Como el grado Celsius más 273. Mientras también tenemos ya para los europeos que siempre quieren ser exclusivos, tenemos el grado Rankine, que es igual al grado Fahrenheit más 460. Ya está. Los parámetros anteriores son conocidos como variables de estado, ¿no? Ya está. Conceptos de un gas ideal o perfecto. Es un gas ideal hipotético que cumple con las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Las características para un gas ideal son baja presión, elevada temperatura, elevada energía cinética entre sus moléculas, las fuerzas, elevada energía cinética entre sus moléculas, lo ya hemos dicho, ¿no? Que van en forma caótica. Las fuerzas intermoleculares de repulsión y atracción son nulas. El volumen que cada una de sus moléculas es igual a el volumen de cada una de sus moléculas es igual a 0. Y los choques moleculares son elásticos, claro, por eso rebotan, ¿no?
Fuerza intermolecular de repulsión mayores que la atracción. Claro, por esa razón de que se expanden, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ecuación universal de los gases, la ecuación de Clausius-Chaperon. Se denomina también la ecuación de estados de los gases ideales porque nos permite tener una relación entre las variables. Y esa es la famosa fórmula pavo-ratón, ¿no? Donde se relaciona la presión, el volumen, que es igual a la constante, ¿sí? Constante universal de gases por la temperatura por el número de moles. Entonces, ahí está justamente P presión, bueno, ya lo habíamos dicho hace un momento, y los valores a tomar para R serían 0,082 si su unidad está en atmósferas, 62,4 cuando está su presión en milímetros de mercurio y 8,3 cuando su presión está en kilopascales. La fórmula para calcular la densidad de un gas ideal, ¿no? Entonces, si quiero ya la densidad de un gas ideal, tenemos que ver justamente eso, ¿no? La presión por la masa molar entre la constante universal de gases sobre la temperatura, ¿no? Una mol de gas vendría a equivaler, bueno, en condiciones normales a 22,4 litros. Una mol de gas. Listo. Ecuación general para los gases ideales, ¿no? Ecuación general. Como la constante es la misma y tengo dos recipientes, ¿qué se va a cumplir? Entonces, si tengo una presión inicial, volumen inicial y tiempo inicial, y también una presión final, volumen final y temperatura final, perdón, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una igualdad, ¿no? Con una proporcionalidad. Claro, acuérdense de matemática, ¿no? Una proporcionalidad. Presión por volumen sobre el tiempo, sobre temperatura 1, y en el otro presión 2, volumen 2, temperatura 2. Muy bien. Listo, esa sería la ecuación general de los gases ideales. Procesos restrictivos. En todo proceso gaseoso, aparte de la masa que es invariable, también se puede dar el uso de otra variable que sea constante, para lo cual se debe dar los siguientes procesos. Procesos isotérmicos. ¿Qué significa procesos isotérmicos? A ver, esa ley es llamada la ley de Boyle-Marriott, ¿no? Es un proceso gaseoso que se mantiene constante la temperatura. O sea, si la temperatura es constante, el proceso que se va a realizar se llamará proceso isotérmico, ¿no? Se llamará proceso isotérmico. Luego, tenemos la ley de Charles, que se llama proceso isobárico. ¿Y cuándo se llamará proceso isobárico? Cuando tiene presión constante. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que el volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 y temperatura 2, ¿no? En el anterior era temperatura constante, entonces la presión por el volumen, presión 1 por volumen 1 era igual a presión 2 por volumen 2. En el caso anterior, donde, ¿sí? A ver, vamos a verlo. Ajá, acá está, presión 1, volumen 1, presión 2 por volumen 2, esa es la ley de Boyle-Marriott, es el proceso isotérmico. ¿Por qué isotérmico? Iso es igual, térmico es temperatura, ¿no? Igual temperatura, o temperatura constante. Isobárico, ¿bárico de qué viene? De barómetro, y barómetro, que es sirve para medir la presión, por lo tanto la presión es constante, así lo pueden deducir ustedes. Ya lo hemos dicho. Y finalmente tenemos el proceso isocórico, que es cuando el volumen es constante, ¿no? Y esa es la ley llamada de Gay-Lussac, ¿sí? Que dice que todo proceso isobárico, si el volumen es constante, se cumple que la presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre temperatura 2. Casos especiales. Si la masa no es constante y varía, entonces la fórmula es... presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por masa 1, igual en el segundo, ¿no? Pero todo con 2. Para mezclar gases tenemos, fracción molar. La fracción molar, cada uno tiene número de moles, ¿no? Y si la fracción molar va justamente a relacionar con el total, ¿sí? X vendría a ser el número de moles entre el número total de moles. Y ahí vamos a obtener justamente nuestra fracción molar, donde la suma de todas las fracciones molares me tiene que dar 1 en cada caso, como una proporción, en otras palabras, ¿no?
fracción parcial del gas también es lo mismo, ¿no? Como una proporcionalidad. La presión total es presión 1 más presión 2 más presión 3 y también lo puedo deducir yo de ahí, ¿no? ¿Listo? Igual para los gases funciona el peso molecular. El número de moles vendría a ser la masa entre la masa molar, también del elemento químico. ¿Sí? Muy bien, eso ya son conceptos que poco a poco lo vamos a ir viendo. Vamos a ver nuestro ejercicio número 1. Dice, cuando un gas se traslada de un lugar a otro por medio del aire se denomina, ¿cómo se denomina? A ver, vamos a ver. Cuando un gas se traslada de un lugar a otro se denomina difusibilidad. Compresibilidad no, porque justamente se reduce. Expansibilidad no, porque se expande, pero en un mismo espacio. Elasticidad no, porque, bueno, pues, porque como está en un mismo espacio, solamente se va a mover, pero no se va a trasladar, que es diferente. O sea, claro, pues en un globo, por ejemplo, va a ser mucho más elástico, o sea, se va a ir en varias direcciones de ese espacio, o de ese cuerpo, pero no va a salir de ahí, todo va a seguir estando en el mismo lugar. Y difusibilidad, claro, difusibilidad viene de qué? De difusión, o sea, justamente va a salir de ese espacio y se va a trasladar hacia otro, por medio del aire. Muy bien. Número 2. Cuando un gas se encuentra sometido a altas temperaturas y su presión se mantiene constante, ¿qué pasa con el volumen? A ver, presión y volumen. Bueno, si el volumen es constante, ¿qué pasa con... ¿Qué pasa con... ¿Dónde dice? Acá está. Y su presión es constante, ¿qué pasa con el volumen ya? Si las temperaturas son altas y la presión constante, ¿qué pasa con el volumen? La temperatura y el volumen son directamente proporcionales, ¿sí? Eso lo hemos visto por fórmula. Cuando tenemos igual presión, es un proceso isobárico. Y al ser un proceso isobárico, ¿sí? Las temperaturas es... La temperatura y el volumen van a ser directamente proporcionales. Por lo tanto, el volumen aumenta. Si la temperatura es alta, quiere decir que la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso isobárico. Número 3. Halla el número mol del CO medido a condiciones normales que ocupará un volumen de 336 litros. Muy bien. Usamos pavo ratón, ¿no? Muy bien. Presión es una atmósfera. El volumen es 336 litros, ¿no? El R que vamos a usar, como es una atmósfera, y estamos viendo en atmósfera, será el 0,082. Eso lo hemos visto en teoría, ¿no? Hace un momento. Y la temperatura será 276 grados Kelvin, que son condiciones normales, ¿no? Operamos eso. Y justamente el número de moles resulta de operar todo eso, ¿no? Y claro, yo sé que mi matemática está muy bien, porque estoy viendo los resultados. Al operar todo eso me va a salir 15 moles, ¿sí? 0,082 por 273 lo paso a dividir con 336 y esto me va a dar 15 moles. Muy bien, muchachos. Entonces, el tema no está difícil, está bien teórico, léanlo bien. Por eso que tienen este video y aparte de eso, ustedes están llevando el PDF, ¿no? Para que puedan reforzar la información. No está difícil el tema, pero tienen que usar sí matemática. Acuérdense de eso. Lo que van a hacer ustedes en ese estado gaseoso número 1, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes es hacer un mapa conceptual, conceptos inéditos sobre el tema de estado gaseoso y usen dibujos. Yo quiero ver. Tienen una semana para poder hacerlo. Entonces, tengan un buen fin de semana, pero recuerden siempre, distanciamiento social, evitar los aglomeramientos, también eviten las reuniones familiares, porque por ahí también se puede contagiar el COVID, y aparte de eso, lavarse bien las manos, ¿sí? Usar mascarilla y protector facial si van a salir, ¿sí? Nadie está libre, y la enfermedad está tomando dimensiones muy terribles, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana, cuídense, chao.